Buenas tardes. Mi nombre es Alfredo Guevara Martínez, integrante del cuerpo académico Didácticas para la Construcción del Saber Histórico de la Escuela Normal Rural de San Marcos, Loreto, Zacatecas. Bienvenidas y bienvenidos a la segunda sesión del seminario Fuentes, Memoria e Historia del Normalismo en México y Latinoamérica. Antes de avanzar a otro punto del protocolo, abro paréntesis para dar a conocer los siguientes recordatorios. Número 1. Deben escribir su nombre para entrar a la sesión o sesiones posteriores. Como lo hagan, aparecerá en la constancia que se les entregue. Las sesiones del seminario se graban en la página de Facebook Samasac Oficial y sitio web del Centro de Investigación de la Memoria e Historia del Normalismo en México y Latinoamérica. La dinámica de participación será como a continuación se describe. Inciso A. El material de cada sesión estará disponible en la plataforma de YouTube de DGESU, el que se leerá con anticipación. Inciso B. Es regla asistir al 85% de las sesiones virtuales sincrónicas y generar mínimo 13 de las 15 reflexiones. Inciso C. Se comparte en este momento un formulario para que se registren y se considere como asistencia en el apartado de preguntas y respuestas. Cierro paréntesis. En continuidad, secuencia y coherencia del trabajo, he de decir que el Premio Nobel de Literatura, Octavio Paz, no ve al concepto de historia en la simple y llana superficie. Va más allá. Viaja a la profundidad de las fuentes, pero a manera de laberinto. Sostiene que adentrarse en el camino histórico, de pronto, es necesario ir a otro punto no previsto, pero no de forma lineal, y llega a otras brechas subterráneas, diferentes a las iniciales. Significa que conforme avanzas en algún tema de historia, el proceso te dirige a otros caminos, en un proceso de el que busca, encuentra. La localización de ideas y construcción de hallazgos hace que no dejes de aprender, comprender y continuar en la indagación. Para el enriquecimiento del seminario, el trayecto y búsqueda en la historia está a cargo de la doctora Julia Salazar Sotelo, a quien damos la más cordial bienvenida. Estamos seguros que a partir de su intervención académica se generarán aprendizajes significativos en los presentes. De la doctora Julia Salazar Sotelo, he de decir que es doctora en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Obtuvo mención honorífica en su tesis de doctorado. Su tesis de maestría se incluyó en la colección de posgrado del Sistema Universitario de Posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México en 2003. Cuenta con reconocimiento de perfil PRODEP. Su trayectoria académica es importante por el impulso que dio la Universidad Pedagógica Nacional a través de diversos cursos de actualización magisterial sobre enseñanza de historia y uso de la tecnología educativa. Se le reconocen las aportaciones al campo especializado de maestría en docencia, enseñanza, aprendizaje y divulgación de historia. Participó en programas educativos relacionados con tecnología para enseñar historia, dirigidos a maestros de educación básica. Entre sus publicaciones se encuentran diversos artículos relacionados con procesos de enseñanza y de aprendizaje de historia. Publicó, hasta el momento, los siguientes títulos de libros: Narrar y aprender historia, publicado por la Universidad Nacional Autónoma de México y Universidad Pedagógica Nacional en 2006. Problemas de enseñanza y aprendizaje de la historia y los maestros que enseñamos por historia en 2000, publicado por la Universidad Pedagógica Nacional. ¿Por qué enseñar historia a los jóvenes? Una reflexión sobre el sentido de la historia en la formación de las identidades en el mundo globalizado 2022, publicado por la Universidad Pedagógica Nacional.
Cedo la voz a la doctora Julia Salazar Sotelo para que comparta sus ideas englobadas en el tema La Escuela Mexicana, una redirección que transforma la educación. Adelante, doctora Salazar. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Y bueno, agradezco la invitación que me hicieron para presentar esta charla con ustedes. Bueno, ya en el perfil que presenta el doctor Guevara de mi persona, se dan cuenta que mi formación es historiadora y fundamentalmente los problemas siempre los veo desde esta perspectiva, o sea, no solamente desde la perspectiva del momento. Si bien es cierto, ahorita estamos viviendo un momento álgido sobre los libros de texto que se vivió en agosto del año pasado, todavía digamos, la disputa sigue. No todo se genera en el momento, sino tiene hondas raíces. Y uno de los, después de leer concienzudamente los varios libros de la nueva escuela mexicana, lo que las primeras ideas que me empezaron a surgir era, ¿realmente este modelo educativo va a cambiar a la sociedad? ¿O qué va a pasar? Tengo que confesarles y comentarles que yo, todavía el año antepasado, alguna vez señalé que el gobierno actual nos debía algo a los maestros y que nos debía precisamente el problema educativo que no se había resuelto. De alguna manera participamos en estas nuevas ideas de la nueva escuela, pero hasta que vi los materiales, entendí que de alguna manera también la 4T ya nos estaba haciendo una devolución a una de las demandas, o sea, nos estaba entregando un modelo educativo que efectivamente empecé a ver, empecé a leer, empecé a analizar, efectivamente era un modelo que irrumpía, que rompía totalmente con lo planteado. Como es obvio, las cosas nunca cambian de un jalón. El modelo educativo tiene ideas innovadoras, tiene ideas que de repente pueden parecer fuera de lugar de acuerdo a los esquemas en educación que tenemos. Sin embargo, como dicen por ahí, si no se muere. ¿Sí? Es un modelo que yo creo que tenemos que no tan solo analizarlo en coyuntura, sino históricamente, y nosotros los maestros, los que estamos abocados a los procesos de enseñanza-aprendizaje, en mi caso es la historia, pues debemos de contribuir con propuestas, no solo criticar, sino contribuir con propuestas. Entonces les digo, esta fue una primera entrada que yo tuve cuando empecé a conocer ya los materiales completos. Les digo siempre, primero con incertidumbre, con duda, irán a servir, pero ya leyéndolos y metiéndome de lleno a esto, pienso que sí. Pienso que este modelo educativo, si se lleva a cabo, si se cumple, va a ser una verdadera transformación en el sistema educativo. Con esta pequeña entrada voy a ir leyendo partes de mi texto, pero a la vez en algún momento lo voy a ir explicando para que no se me olviden ideas importantes. Fíjense, el título de mi plática se llama La Nueva Escuela Mexicana, una redirección que transforma la educación, y le puse, y no solo una vuelta de tuerca, como han sido otras reformas educativas. O sea, no tan solo es, si todos hemos manejado una tuerca, pues le damos una vuelta y aparentemente aprieta. No, esta propuesta no es solamente un ajuste de tuercas. Así que, y vamos a ver punto por punto. El debate en torno a los libros de texto y las reformas educativas no es algo nuevo en esta historia. Desde el siglo XIX,
podemos observar que la lucha entre los grupos opositores por el control de la educación ha sido primordial, ya que a través de la educación, fíjense, se transmiten a través de la escuela, se transmiten los imaginarios, las representaciones y hasta se transmite el proyecto de sociedad que pretenda impulsar el grupo que está en el poder. Y precisamente por ello, para los que tienen el poder, es muy importante tener el control del aparato educativo, de los contenidos de enseñanza, de los libros de texto y de la metodología de enseñanza. Esta mezcla de estos elementos que acabo de mencionar, los voy a repetir porque es importante. Los contenidos de la enseñanza, los libros de texto, la metodología de enseñanza configuran y consolidan un enfoque, consolidan una forma de cómo se van a crear estos imaginarios, pero también nos dan cuenta del proyecto de sociedad de quien lo esté impulsando. Digo, es decir, para el grupo en el poder es indispensable tener el control de los medios y mecanismos para inculcar en la niñez y en la sociedad en general los sentidos de pertenencia, de identidad, de interacción social que legitimen la apuesta política e ideológica de su proyecto. Así planteado el problema, las disputas en torno a la educación salen a relucir justamente cuando aparecen o se proponen nuevos planes y programas de estudio o libros de texto, como es el que hoy nos tiene aquí, ¿sí? Que aunque apareció en enero del 2022, la polémica se incendió el año pasado, o sea, fue en mayo, junio, julio, agosto, los meses de mayor incendio de esta polémica, pero los lineamientos de lo que iba a ser esta reforma ya se habían manifestado. Las primeras manifestaciones del debate fueron un ataque feroz en contra de la reforma. Se escucharon diatribas de diverso orden a través de artículos de connotados de medios de comunicación privados, de periodistas, que de un momento a otro se convirtieron en especialistas en educación, pero por supuesto que también se oyeron las voces de maestros de educación básica, de maestros universitarios, de youtubers, de científicos sociales y de sociedad en general, que si no apoyaba totalmente a la reforma, por lo menos le daba la posibilidad de estar. Como ya se mencionó, el debate estuvo preñado de mentiras y descalificaciones que no tenían una intención educativa, como fue lo que afirmó un periodista de TV Azteca el 1 de agosto, quien afirmó: los nuevos libros de texto de la SEP propagarán el virus comunista a través de la educación. Y estos libros serán una guía, fíjense nada más, que promoverán el desprecio a temas como cultura, trabajo, religión y la familia. Eso es lo que dijeron. Y esta mentira fue replicada en diferentes espacios de comunicación. ¿Sí? El eco se repetía y se repetía. Hubo momentos álgidos en este debate. Hubo momentos en que los opositores o los que aventaban mentiras sobre esto, porque son mentiras, porque salieron los libros, oigan, son 36 materiales. ¿Quién los iba a poder leer de un momento a otro? Pero bueno, ustedes saben que cuando una mentira se repite y se repite, parece verdad. Y esto generó tensión en la sociedad, generó tanta tensión que, por ejemplo, en Chiapas, los padres de familia quemaron los libros. O hubo momentos en que una jueza amenazó con cárcel a los maestros que utilizaran los nuevos libros de texto. O lo que hizo Marza Arriaga, me pareció medio melodramático, pero muy real. Él dijo: defenderé con mi vida los libros de textos el 17 de septiembre. O sea, fue muestra de cómo el debate se fue siendo álgido
y la sociedad, como siempre, se polarizó. Había gente que apoyaba estas mentiras que se repiten en los medios de comunicación, pero siempre la parte pensante de la sociedad está presente. Y cuando digo la parte pensante, no me estoy refiriendo solamente a los maestros universitarios, me estoy refiriendo a la sociedad que participa. Por fortuna ya no tenemos sociedades tan calladas como tuvimos en los 60, que en el 68, que a lo mejor en alguna clase les platicaron que cuando llevaron a los burócratas a desagraviar a la bandera, los burócratas iban diciendo quedamente, somos borregos, nos traen a la fuerza, somos borregos, nos traen a la fuerza. Creo que de esos años 70 a la actualidad, la sociedad mexicana ha avanzado políticamente. Entonces, por eso les digo, sí, hubo ese tipo de diatribas, de ese golpeteo infame por parte de la derecha, pero también la sociedad pensante se opuso a esas mentiras. Ahora sí podrían poner la diapositiva 1. La primera diapositiva, por favor. Bueno, no sale. Dice, la presencia de estos nuevos libros, insertos en el modelo de la nueva escuela mexicana, causaron conmoción, ya que en sí mismos por su estructura, y proyección educativa, sembraban las formas de enseñanza, de organización curricular y de sentido de enseñanza. Fíjense, o sea, ¿cómo no iba a crear esta polémica los libros de texto? Porque les digo, no era una vuelta de tuerca, era otra propuesta. Para empezar, tenía un enfoque diferente a cómo fuimos educados nosotros, a cómo fueron educados ustedes, ¿sí? Por ejemplo, yo fui educada por la edad que tengo bajo el enfoque de formar buenos ciudadanos, buenos mexicanos, perdón. Ustedes fueron formados bajo el enfoque de formar individuos competentes que trabajan a través de la competencia. Y este enfoque, ¿cómo no iba a causar esa conmoción si el enfoque orienta las acciones educativas? El enfoque de esto era un poco educar para transformar. No se estaba educando para el desarrollo individual, sino este enfoque orientó las acciones educativas en esa idea de educar para transformar, que por cierto el lema de la universidad que es, pero para eso se educa. La metodología que se estaba llevando a cabo, sí, era una metodología diferente, no era la reiteración del contenido, sino la metodología era algo que aparentemente era nuevo, pero en las escuelas privadas ya se estaba enseñando. En las escuelas privadas de enseñanza por proyectos, pues yo creo que ya tiene más de 20 años, ¿no? Pero en la escuela pública lo novedoso es que hoy la escuela pública lo estaba enseñando. La evaluación que se estaba proponiendo ya no se aspira a la sola calificación que visualiza el mérito del alumno, sino cómo el alumno, ¿sí?, se conecta con los demás a través de la experiencia y el trabajo en equipo. O sea, fíjense estos tres, un modelo educativo, cualquier modelo educativo, ustedes saquen el enfoque, la metodología y la evaluación y se van a dar cuenta hacia dónde apunta. Este modelo educativo, así, muy a grosso modo, nos estaba diciendo que pensaba o que aspira a algo así que podríamos llamar el bien común, o sea, aspira a que todos seamos partícipes de nuestras decisiones. En la propuesta de la NEM, el estudiante y el maestro dejan de tener los roles que habían tenido en las propuestas anteriores. Por un lado, podrían poner la siguiente diapositiva. Por un lado, el estudiante se convierte en el eje medular de toda la propuesta, ya que él se le prepara para descubrir el potencial que tiene en su aprendizaje, así como las habilidades y actitudes que desarrollará en su vida diaria. Y por el otro lado, el maestro deja de ser solo transmisor de conocimientos que alguien ya hizo
Y se reconoce, fíjense aquí que es importante, se reconoce al docente en su rol de intelectual, con capacidades de transformar su espacio. Ahí la escuela se convierte en el espacio de transformación. Fíjense qué interesante esto, ya no es el maestro que va a repetir, ya no es el maestro que va a ayudarte a memorizar, sino a través de trabajar por proyectos, el estudiante se tiene que comprometer con nosotros y el maestro tiene que guiar ese avance. En el currículo de la ANEM se introduce a la comunidad como el espacio en que se crean, fíjense, los saberes y conocimientos. Es ahí donde se busca la solución de problemas y de problemas reales que sus estudiantes viven en su día a día. Hace poco una mamá, estudiante mía, me contaba que su hijo de 5º año están trabajando cómo resolver el problema del agua en su comunidad. Fíjense, o sea, cuando los niños de 5º año o de 11 años, es una preocupación que tienen, bueno, porque en esa comunidad el agua no está como en otras, es una colonia popular y el agua llega por tandeo o tienen que comprar por pipas. Entonces los niños hacen un proyecto y están proponiendo cómo pueden resolver el problema. Así que vemos que estos 3 elementos que hoy podríamos decir forman la triada de la ANEM, nos hablan de una nueva filosofía que va a orientar el modelo educativo y que sin embargo, ¿sí?, no fueron comentados. Al principio del debate, esto no se comentó. Nada más se comentaba los errores, lo malo que se veía en los libros de texto. Pero esto que es fundamental, la filosofía del modelo, no se comentó. El debate, como le he dicho, se centró en un ataque feroz. Y como hace rato les decía, leer 36 títulos, yo casi los leí todos, no era tarea fácil, me llevé como 1 mes y medio en leer los 36 títulos de los libros de texto, pues fue mucho tiempo. Entonces, les digo, no era fácil emitir. Sin embargo, la gente, los opinadores, emitían sus opiniones no argumentadas y no fundamentadas. Por favor, la siguiente diapositiva. O sea, aquí sí, nos tiene que quedar claro, pues, que este modelo educativo va a reflejar un proyecto de nación, ¿sí? Pero entre más democrático sea el país, la sociedad, más involucrada está en la toma de decisiones. La siguiente, por favor. Bueno, aquí vamos a ver los puntos importantes del debate. Otro punto importante a mencionar es que las acciones en torno a la educación, como ya lo dije, no son neutras o están determinadas solamente por las necesidades educativas, sino que están asignadas por lo político y lo económico. Pero vuelvo a insistir, sobre todo por el proyecto de sociedad. Así, el control del contenido, como les dije hace rato, el contenido curricular, la intención educativa, los métodos pedagógicos, la distribución y comercialización de los materiales educativos responden a criterios económicos, políticos e ideológicos. La educación puede parecer que es muy pura. No. La educación a veces la política educativa es más política que educativa, ¿no? Porque todos estos elementos que les estoy diciendo inciden en la toma, en el dibujo de las políticas educativas. Yo espero que a ustedes les quede claro por sus materias que llevan, de que en la 4T se pretende una visión diferente, ¿sí? Se pretende una visión y por eso la educación rompió con el modelo anterior que habíamos tenido. Así que vamos a ver, primero, dividí mi texto en 2 partes, ¿sí? El primero es una mirada a los debates en torno a los libros de texto. Digo, como historiadora, finalmente no puedo ver los problemas
solamente en la coyuntura, sino que necesariamente tengo que verlos en el desarrollo histórico que han tenido. Y aparte, este recorrido histórico me permite ver la peculiaridad de cada momento. No todas las querellas en torno a la educación y a los libros de texto en el siglo XX y lo que corre del siglo XXI se han vivido con la misma intensidad, ni los actores implicados se ven impactados de la misma manera. Hay de reformas a reformas. Algunas reformas educativas no solo han pretendido impactar los procesos intrínsecos al sistema educativo, sino que tienen su mirada más allá. O sea, como es esta actual reforma, ¿sí? Pretenden transformar las prácticas sociales, las condiciones de vida e incluso los imaginarios y representaciones sociales, como fue el caso de la educación socialista, ¿sí? Que concebía la educación como un elemento de emancipación y transformación. Estas dos palabras fueron muy importantes en la época del cardenismo, emancipación y transformación. Y eso pretendía la escuela. En cambio, otras reformas educativas se adecuan a las necesidades y perspectivas del modelo económico, como es el acuerdo para la modernización educativa del momento cumbre del neoliberalismo. Sí, o sea, aquí estoy poniendo dos ejemplos de dos momentos que se hicieron reformas, pero con sentidos totalmente diferentes. No pretendo hacer un recorrido cronológico, solamente voy a tomar los elementos más importantes de lo que les dije al principio de la plática. El control de la educación es fundamental para dibujar, delinear o proyectar el proyecto de sociedad que tiene el grupo en el poder. La siguiente, por favor. Un primer momento, por supuesto, en este recorrido rapidísimo que vamos a hacer para poder tener tiempo para analizar más la NEM, es la modificación al artículo 3º en 1917. Fíjense aquí, algo que hoy nos puede parecer tan común, hay que tenerlo preciso. Se garantiza el derecho de los mexicanos a recibir educación, la cual tiene que ser laica, aquí se me olvidó una palabrita, gratuita y obligatoria. Se obliga a la Federación, estados y municipios a impartir la educación primaria, secundaria, media superior y superior. Y lo más importante, se arrebata a la Iglesia el control de la educación y es el Estado quien va a dictar las reglas y va a supervisar al sistema educativo. Con el artículo 3º lo que vamos a tener es precisamente este tercer punto. Un Estado fuerte, un Estado que va a imponer las grandes líneas de política educativa, ¿sí? Y hasta la fecha, desde ese momento hasta la fecha, casi 100 años, hemos tenido un Estado fuerte que impone la política educativa, ¿sí? Por supuesto que aquí también hubo oposición de los sectores conservadores. ¿A qué se oponían la Iglesia, la Unión de Padres de Familia? La Unión de Padres de Familia, por ejemplo, se oponía y decía que le quitaban a la familia el derecho de educar a sus hijos, y la Iglesia no aceptaba la enseñanza laica ni la exclusión del clero en el proceso educativo. Les digo, estos sectores, la Unión de Padres de Familia, los conservadores y la Iglesia se opusieron al artículo 3º, pero finalmente, digamos que quedó estos puntos que son tan importantes y que siguen vigentes hasta la actualidad. La siguiente, por favor. Otro momento, y aquí voy a hacer más énfasis en este momento histórico, es la educación socialista. ¿Sí? Desde mi mirada, y aquí ustedes pueden tener diferencias o no, pero desde mi mirada, Cárdenas intentó que el proyecto de sociedad que él tenía se correspondiera, ¿sí?
o que la escuela jugara un papel importante para difundir, divulgar ese proyecto de sociedad. Todos ustedes saben que Cárdenas hizo una serie de reformas muy importantes. La reforma energética, o sea, bueno, expropió pues la industria petrolera, repartió la tierra, o sea, hizo una serie de acciones que correspondían, que de alguna manera estaban llevando las demandas de la Revolución Mexicana a campesinos, obreros, indígenas. Él cumplió con ese papel. Pero fíjense aquí lo más interesante de su propuesta es que él no pensaba en emancipar a los campesinos o a los obreros. Él no pensaba que él desde arriba los iba a emancipar. Él pensaba que era a través de la educación que ellos se iban a emancipar. Vean el viraje o la propuesta tan interesante. O sea, yo, si ustedes escuchan los discursos de Cárdenas, nunca habló él de darle su lugar, aunque eso digan los conservadores, darle lugar privilegiado a los obreros y campesinos. Él no, él siempre intentó dar un equilibrio entre los dueños del dinero y los obreros y también campesinos, porque él decía que la única manera que tenía la sociedad para liberarse y para transformarse era la educación, ¿sí? Por ello él pretendía excluir, esto es textual de él, excluir toda enseñanza religiosa y combatir el fanatismo, los prejuicios a través de la enseñanza racional y exacta del universo y la vida social. Aquí ya se estaba planteando el conocimiento científico, el pensamiento racional, como una habilidad que se tenía que desarrollar en la educación. O sea, ya como la habilidad que nos llevaría a excluir, a sacar la enseñanza religiosa y los dogmas. Piensen que estamos hablando de los años 30 y bueno, teníamos una sociedad mexicana muy, muy religiosa, muy pegada a sus creencias y por qué no decirlo, a su fanatismo, ¿no? Pero le digo, lo interesante de Cárdenas es que él nunca fue como contrario, como golpeador, sino él decía, es la educación y es la educación la única forma de emancipar. Por supuesto, tenía la comunidad, a los maestros y a los alumnos, al espacio familiar y comunal, como lo que daba sustento a la educación. Por ejemplo, en una autora nos narra que en las asambleas participaban los niños de la escuela primaria, participaban los padres de familia y participaban los maestros para tomar decisiones. No era decisión de los maestros, no era decisión de los padres de familia, sino era una decisión de todos y todos tenían que hacerse responsable de la toma de decisiones. A mí, yo cuando también, como hace rato les dije, tengo que confesar, yo muchos años impartí la educación socialista como maestra y decía lo que decían los historiadores, que de socialista, digo una historiadora muy famosa, la doctora Josefina Vázquez, que ella fue de las primeras que dijo que había una terrible confusión de la educación socialista. Realmente no sabían qué era la educación socialista. Yo creo que en ese momento le pusieron ese nombre porque estaba de moda también, pero yo creo que Cárdenas y los educadores de ese momento tenían muy claro qué pretendían. Recuerden ustedes que estamos muy cerca del término de la Revolución Mexicana y ellos pensaban en una sociedad más igualitaria, ¿no? Entonces, en este sentido, Cárdenas, pues, su propuesta, de alguna manera, considero, ahí ustedes pueden tener ideas diferentes, la propuesta de Cárdenas no era tampoco una vuelta de tuerca, era un cambio radical. Les voy a leer esta parte que lo que dice una investigadora, que me gusta mucho leerla, Montes de Oca se apellida, dice, la educación socialista pretendía convertir a la escuela en el medio, oigan, que prepara a los campesinos y obreros para su emancipación social y política,
Así la escuela tendría que estar cercana a los problemas sociales que experimentaban los niños y las niñas, al mismo tiempo que la educación tendría que poseer un carácter pragmático, experimentador y cuestionador, ya que se involucraba a los niños en la toma de decisiones a través de las asambleas, ¿sí? Entonces, había un compromiso. La escuela no era algo lejano, la escuela era parte de la vida del cotidiano de los alumnos. La escuela preparaba a los alumnos, ¿sí?, para la producción, para fomentar el amor al trabajo como un deber social, y les inculcaba una conciencia gremial, fíjense, para que no olvidaran el patrimonio espiritual que reciben de su clase. O sea, yo cuando uno oye esto dice, o sea, ellos, Cárdenas de alguna manera, o los intelectuales de ese momento, querían que los jóvenes supieran de qué clase social vienen para no, digamos, vamos a decirlo así, cambiar de lugar, ¿no? Sino hacerse responsable de la clase social para sacar adelante a esa clase social. En pocas palabras, si ustedes lo ven, la escuela era una forma de emancipación. Eso era la escuela socialista. Y vuelvo a decir lo que dije al principio cuando expuse esta parte. No es que no tuvieran claridad los intelectuales de esa época que diseñaron esto, sino que rompía cánones, que iba mucho más allá de lo que a lo mejor se podía pensar o comprender. Claro que como en todo hubo exageraciones. Si ustedes leen los libros de aquel año, unos que se llaman Simiente, en algunas cosas son exagerados, ¿no? Por ejemplo, hay un personaje que se me olvida cómo se llama, Pepe, José, Francisco, no me acuerdo cómo se llama, y él es un niño, un papelerito que está escuchando lo que dice un burgués gordo con un carro Rolls Royce, y él, o sea, a mí me parece que ahí exageran, porque pone, ellos son los capitalistas los que nos hacen el mal, ¿no? O sea, como en todo, yo creo que hubo exageraciones, pero lo malo, pues, que la educación socialista se tuvo que abandonar precisamente porque los opositores, las derechas, no querían esta educación. ¿Y quiénes eran? De nuevo, la Iglesia, la Unión de Padres de Familia y los sectores intelectuales conservadores, ¿sí? Y bueno, la Iglesia, por supuesto que tomó su papel. Y termino con esta parte de Cárdenas diciendo, Cárdenas tuvo el valor de vincular de manera decisiva la lucha por la tierra con los alcances y objetivos de la educación pública. Por ello, su propuesta era un cambio radical de paradigma en el papel que tenía que jugar la educación para apoyar el crecimiento y desarrollo del país. Como es de suponerse, esta reforma educativa fue severamente criticada por los conservadores, que se atrevieron a afirmar que Cárdenas se había doblegado a los intereses de la Unión Soviética, así como dijo Javier Alatorre, los nuevos libros de texto son comunistas, igual dijeron aquel, que la educación socialista radicalizaría la laicidad del Estado mexicano, y la Iglesia, por supuesto que no se podía quedar fuera de este golpeteo, que tomó el púlpito para manifestarse en contra de la educación socialista, como lo demuestra esta cita del Archivo General de la Nación. El agente confidencial, identificado con el número clave 125, informó que el cura de la iglesia de Santo Domingo había amenazado con excomulgar a toda persona que estuviera a favor de la educación socialista. La iglesia, les digo, fue su papel, pero esto fue lo menos grave, que a la gente la acusaran o le dijeran que la iban a excomulgar. Los terratenientes, la oposición conservadora, también vio amenazados sus intereses porque los maestros se convirtieron como en líderes, como en guías en los pueblos, en las zonas rurales, y entonces, ¿qué mandaron a hacer? Pues mandaron
pues asesinarlos. En ese tiempo, más de 200 maestros fueron asesinados y 965 sufrieron la mutilación de su cuerpo. Principalmente les cortaban las orejas. O sea, así como en aquel momento se dio esto, hoy la jueza amenazó con cárcel a los maestros que utilizaran los libros de texto. ¿Sí? Les digo, vuelven a ser los mismos los que se oponen a cualquier tipo de reforma. La Iglesia, la Unión de Padres de Familia y los sectores más conservadores. Sí, por supuesto, siempre están los obreros, los campesinos, los sindicatos que apoyaron la reforma socialista. Sin embargo, esta pues tuvo que ser abandonada y Cárdenas el conflicto lo sintió tan fuerte que fíjense quién fue su sucesor, Ávila Camacho. Ávila Camacho, en vez de ser Múgica, Francisco Múgica, que tenía las mismas ideas que él, Ávila Camacho era un cristiano ultra archiconservador, ¿sí? O sea, vean cómo estaría la presión tan fuerte que Cárdenas optó por proponer a Ávila Camacho. Y con Ávila Camacho, por supuesto, la educación socialista desapareció. La siguiente, por favor. Ya, aquí me voy más rápido. Esto lo puse, el libro de texto de la patria, son los libros con los que yo me eduqué, los libros que, por supuesto, ya no les tocaron. ¿Cuál es lo interesante? Fíjense, aquí la polémica, el debate o la querella escolar, a diferencia de Cárdenas, aquí no fue tan grave, a pesar de que también se incendiaron las palestras del debate. ¿Qué hizo el Estado? Simplemente producir, elaborar y entregar los libros en las comunidades. O sea, el Estado toma en sus manos totalmente la dirección y el control de la educación. O sea, y eso no estaba proponiendo nada nuevo, no estaba proponiendo un enfoque diferente, no estaba proponiendo habilidades diferentes. Yo les dije, yo me eduqué con esos libros y los libros, ¿qué me decían? Pues que tenía que ser buena mexicana. Y la verdad, esos libros sí concitaban mi corazón, pero no mi razón. Yo me acuerdo, a muchos de ustedes a lo mejor lo vieron, esa imagen donde están quemándole sus piececitos a Cuauhtémoc. Y yo lloraba porque, cuando era niña, por supuesto, porque decía que los españoles habían sido muy malos con nosotros los mexicanos, pero eso es lo que querían los libros, concitar buenos mexicanos, concitar la identidad nacional y la mexicanidad. Entonces les digo, esta reforma, a diferencia de las otras, de la de educación socialista, no, sí, esa sí fue una vuelta de tuerca nada más, pero sin embargo, los conservadores también se opusieron terriblemente a que los afectara. ¿Saben por qué? Porque las casas editoriales es un excelente negocio la producción de los libros de texto. O sea, y quitarles la comercialización de los libros de texto a las casas editoriales era, como digo aquí, quitarles un jugoso negocio, ¿sí? Les digo, esta la paso rápido porque realmente no, esta sí fue una vuelta de tuerca. La siguiente, por favor. Y aquí sí nos vamos a la siguiente, sí me parece importante, relevante, porque esta reforma, esa sí yo ya la viví como maestra, esa sí ya la viví como crítica, ¿sí? Esta reforma del 92 respondía plenamente a los lineamientos de los organismos internacionales. O sea, ¿cuál era la meta de ese momento? La formación por competencias. Hubo muchos libros en aquellos años de qué eran las competencias y decían, no, las competencias no son competencias, es ser competente. Pero finalmente ser competente es
tener determinadas habilidades que necesita el capital, ¿sí? Entonces, eso era lo que planteaba la reforma del 92. Incluso, pues, si nosotros nos vamos a ver toda la política educativa en términos generales, se acompañaba en un discurso muy bonito, que hay que desarrollar el pensamiento crítico, el pensamiento histórico en los alumnos. Nada más falso que eso. Si ustedes pudieran tener en sus manos los libros de texto, volvían a hacer homenajes a los personajes. En la última capítulo del libro de quinto es una elegía al neoliberalismo de Carlos Salinas de Gortari. O sea, vuelve a ocupar la historia para ensalzar las hazañas que él consideraba importantes, sus hazañas, porque decía que llevó a México a que lo reconociera la OCDE, que llevó a México a ser reconocido mundialmente, etcétera, etcétera. Pues el movimiento de los zapatistas demostró que eso era una gran mentira. Y bueno, los miles de gente que se endeudó en aquellos años, creyendo que ya estábamos en una supereconomía, pues la vivieron muy mal en el periodo posterior, el periodo de Zedillo. Pero entonces aquí les digo, la propuesta educativa de Salinas de Gortari, de Salinas de Gortari hasta Peña Nieto, no las voy a revisar todas porque finalmente es el meollo del asunto. Todas ellas sí se ajustan a este proyecto de sociedad, sí se ajustan a crear mano de obra barata calificada, sí se ajustan a evaluar, sí ajustaron la educación a las cuestiones de financiamiento, evaluación, etcétera, etcétera. Los puntos que tenía importantes esta propuesta era la formación por competencias, la evaluación estricta a los docentes con la amenaza de perder su trabajo. Esto ya fue con Peña Nieto, ¿no? Con Peña Nieto ya fue, si ustedes, bueno, ustedes son muy jóvenes para que lo recuerden, pero con Peña Nieto se hizo una película que se llamó Cero en Conducta, a ver, no, me estoy confundiendo. Ay, eso se me fue con qué presidente. Una película que se llamó Cero en Conducta, donde culpan de todo el fracaso del sistema educativo a los maestros. Y entonces, si los maestros son el fracaso del sistema educativo, pues hay que evaluarlos. ¿Sí? Hay que evaluarlos y si no saben, hay que correrlos. Ese era, digamos, el planteamiento neoliberal con respecto a la educación. Pero nunca plantearon estar actualizando permanentemente a los maestros. Fíjense, yo trabajo en la universidad pedagógica y cuando entré a esta universidad, trabajábamos mucho con los maestros. Sí, panzazo, gracias. Trabajábamos mucho con los maestros. Cada semestre, cada periodo vacacional que ellos tenían, trabajábamos alrededor de un mes y medio con ellos de manera muy intensiva, ¿sí? Con los maestros. Porque la universidad tenía la obligación de alguna manera, de retribuir lo que estaban gastando nosotros hacia los maestros. Y de repente, ¡pum!, eso desaparece. Los maestros dejaron de ser la prioridad. Hoy la universidad no está mal, hoy tenemos muchos estudiantes de bachillerato, pero los maestros ya tenemos, ¿qué les gusta? Un 10, 20% de la población de la universidad es de maestros. Entonces, solamente el neoliberalismo plantea el castigo, pero no plantea digamos, la actualización. Hay que reconocer algo también, o sea, toda política educativa, cualquier política educativa que no esté acompañada de una actualización puede fracasar. Y si la nueva escuela mexicana no se acompaña de una política de actualización muy fuerte al maestro, también, yo no quiero decirlo, como dicen, que mi boca se haga chicharrón, pero puede fracasar. Yo
Yo sí creo y pienso que esta política educativa puede ir mucho mejor. Entonces, en estos años neoliberales, lo que se gastaba era el dinero a manos llenas. Voy a poner un ejemplo para entender cómo se entendía la educación. Los libros de historia, que son los que más conozco, fueron pagados a precios de oro. Cada párrafo de 10 líneas era pagado hoy, no sé qué les gusta hoy, 1 millón, 2 millones de pesos. Nunca supe la cifra exacta y eso que lo anduve investigando. Pero lo que sí supe fue el total que se gastó en los precios, en lo que se pagó por los libros de historia. Una cantidad inmensa de dinero. ¿Sí? Y hoy no se pagó a los maestros ni un peso. Ahorita vamos a ver por qué. ¿Sí? Entonces, esta idea del individuo por encima de los intereses de la comunidad es parte de la política neoliberal. La siguiente, y ahora sí, la siguiente diapositiva, ahora sí, como les dije, dividí mi trabajo en dos partes. La primera era este recorrido histórico para que se entienda esta relación entre el proyecto sociedad y el proyecto educativo. La nueva escuela mexicana, una mirada que reorienta la educación, centrada en el interés de los alumnos y de la comunidad. Menos ya lo dije. O sea, no cabe duda aquí que esta nueva escuela era un vuelco total frente al paradigma de educación individualista y por competencias, ¿sí? Que ya vimos hace un momento. En donde se privilegiaban los estándares educativos impuestos por los organismos internacionales. A diferencia de los planteamientos neoliberales, la NEM, fíjense, se estructuró a partir de una educación centrada en el interés de los aprendices y de la comunidad, desde una lógica contraria a la lógica de enseñanza por competencias. Por supuesto que este planteamiento, la siguiente por favor, iba a traer vientos, no tan solo aires, sino vientos huracanados, ¿no? ¿Qué criticaban los intelectuales en ese momento al proyecto de la nueva escuela mexicana? Decían que se fundaba en una educación sectaria e ideologizada. ¿Por qué? Porque por ahí se les ocurrió decir que se basaba en Freire, ¿sí? Que se basaba en filósofos humanistas. Y entonces decía que eso era ser sectario e ideologizado. Claro, si uno se basa en filósofos neoliberales no hay problema, pero bueno, se decía que abandonaba los fines nacionales de la educación, ya que dispersaba la actividad educativa en miles de comunidades. Yo les digo, por fin, primero se quejan de que el Estado concentre todo el poder, que sea el Estado educador. Y ahora en la crítica dicen que el conocimiento se va a dispersar en las comunidades, que no va a haber vamos a llamar un tronco que todos los alumnos tienen que saber, sino que en cada comunidad va a haber aprendizajes diferentes. Pues qué bueno, ¿no? Bueno, yo pienso que eso está bien, que cada comunidad aprenda, sí, unas cuestiones generales, pero también debe de aprender lo que se vive en su comunidad. Decían ellos en un documento que se llamó En Defensa de la Educación, que salió en 2022, decían ellos que se renuncia a la búsqueda de la calidad educativa. Se abandona la evaluación, se atropellan los principios de laicidad, la rectoría estatal y el criterio nacional. Quitan el derecho a las familias de educar a sus hijos. Y una crítica, utiliza un lenguaje poco adecuado. Por ejemplo, el TODES. Saben que hoy se utiliza un lenguaje inclusivo. En vez de decir todas y todos, podemos decir TODES. Entonces, esas eran las críticas maravillosas de los intelectuales de ese momento. Pues sí, yo digo, ¿por qué dicen que sería sectaria ideologizada? Bueno, la respuesta es sencilla,
porque el principal escenario de la educación ya no sería el salón, sino la comunidad, ¿sí? ¿Por qué dicen que eso está mal? Bueno, yo digo, esa es mi visión también, ¿no? Es una propuesta que plantea una filosofía educativa que obliga a definir los saberes y habilidades de manera diferente, así como los métodos de enseñanza y evaluación. ¿Puede poner la siguiente, por favor? Sí. El modelo de la nueva escuela mexicana, le vuelvo a insistir, porque es una idea que me parece importante. Cambian la diapositiva, por favor. A la cambio. Bueno, a la siguiente, porque esto ya lo vimos. Sí, la escuela ya no es más transmisión de conocimiento. Ahora se plantea un proceso de adquisición basado en la actividad de investigación de los propios alumnos y su entorno social. Les digo, estas ideas no son nuevas, son ideas que ya existían. La idea del laboratorio, la comunidad como laboratorio, de alguna manera, eso es lo que se está planteando. La comunidad se convierte en el espacio de producción de saberes. La escuela es ese espacio. La enseñanza ya no es el discurso unidireccional del maestro, el que habla y habla como yo. Ahora plantea un método de aprendizaje colaborativo para que los estudiantes desarrollen capacidades que estén vinculadas a su idea de vida y no solo a lo que el maestro decía. O sea, el maestro se convierte de nuevo en un orientador. La escuela es parte de la comunidad. Por ello, la formación de los estudiantes debe llevarlos a transformar su comunidad y sociedad. Y con esto, por supuesto que se trastoca la idea de evaluación. Ya no es solamente la calificación. La calificación no es el punto de llegada. El punto de llegada es las habilidades cognitivas que desarrollaron los alumnos y la apropiación del conocimiento. Por ejemplo, en el caso de la historia, aquí voy a hacer un paréntesis. Ya saben que con la nueva escuela mexicana las materias desaparecen, así como que ya no está historia, matemáticas, sino que están insertas en los problemas. Finalmente, lo voy a decir muy sencillamente, la historia es la historia y la matemática es la matemática. Aunque estén insertos en un novelo, finalmente nosotros cuando nos enfrentamos, como ahorita, a un problema, yo tuve que hacer uso de la historia para no quedarme en el análisis de la coyuntura. Entonces, les digo aquí en el caso de la historia, ¿qué es lo que les interesa? ¿Qué es lo que nos debería de interesar? Que el alumno desarrolle el pensamiento histórico. ¿Y qué significa eso? Que tenga la capacidad de ubicarse en el presente, comprender el pasado como parte de ese presente. Y como lo decía Nietzsche, y tal vez deshacernos el pasado para poder caminar hacia el futuro. Bien dicen que la historia es la famosa triada pasado, presente y futuro, pero para mí el presente es el punto de partida y el punto de llegada. ¿Sí? Eso sería que los alumnos se apropien de los procesos cognitivos y del conocimiento. O sea, finalmente yo cuento una historia porque me sé la historia. Si no me sé la historia, no les puedo contar algo, ¿verdad? O sea, si yo les digo, les pregunto a ustedes, ¿por qué se cayó Juan? Y ustedes me van a decir, ¿cuál Juan? No sabemos. Entonces tienen que saber la historia de ese Juan para que puedan decir más allá por qué el impacto, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido les digo, la escuela ya no está persiguiendo la calificación, sino que el alumno se apropie de estos procesos cognitivos. ¿Sí? Eso es lo importante. Así como en la historia es el pensamiento histórico, en matemáticas ya no se va a tener que saber las leyes, sino poner en práctica la lógica matemática. Para la geometría también el pensamiento geometral. O sea, ya son los procesos cognitivos que dan consistencia a cada una de las ciencias. Entonces, la siguiente, por favor.
Bueno, un poco a manera de síntesis de esta parte, la filosofía de la mente se basa en una pedagogía crítica. La palabra pedagogía crítica ya ha sido muy trabajada, ¿sí? Como práctica democrática que se inscribe en un proceso reflexivo que implica las formas de conocer. Fíjense, o sea, no implica el conocimiento hecho, implica las formas de conocer. ¿Qué esto qué significa? Implica lo epistemológico, implica el conocimiento, implica el modo de razonar de cada ciencia, pero también la filosofía, ¿para qué conocemos? ¿Para qué yo quiero saber lo que quiero saber? Por ejemplo, ¿para qué quiero saber de, no sé, de las reformas juaristas? ¿Para qué me interesa a mí saber las leyes o las reformas juaristas? ¿Sí? Tiene que haber un sentido de ese conocimiento en el presente, que sería un poco lo ontológico. ¿Y qué conocemos? ¿Cómo lo conocemos? También son estos elementos, lo epistemológico, lo ontológico, la pedagogía, son elementos que son parte de cómo fue diseñada la nueva escuela mexicana, ¿sí? No tan solo, vuelvo a decir, el paquete de conocimientos se les avienta, no, sino sobre todo cómo se razona. Insistan en la historia porque es lo que yo conozco. A mí no me interesa que se sepan fechas, nombres y batallas. A mí me interesa que se ubiquen en un contexto, que entiendan cómo se produjo el conocimiento y cómo se produce una interpretación y por qué hay diferentes interpretaciones, porque cada sujeto nos paramos en diferente horizonte interpretativo, vamos a llamarle así, ¿sí? Entonces, esta es la filosofía real de la nueva escuela, o sea, ¿para qué conozco? ¿Para qué quiero saber lo que sé? Y bueno, aquí un poco es para transformar la sociedad, un poco lo que plantea la filosofía. Por eso dice, caracterizado por el diálogo, la otredad como potencial de transformación. O sea, la escuela neoliberal nos puso en el individuo. Margaret Thatcher lo decía, la estructura de la sociedad es el individuo. O sea, ustedes saben quién es Margaret Thatcher, ¿no? Entonces, en ese sentido, aquí, fíjense, aquí no, aquí la otredad es el otro, es a quién estoy viendo, cómo me veo en los ojos del otro. Si ustedes lo piensan, la primera otredad que tienen es con su mamá, en el momento que las está amamantando, pero es un poco la otredad, o sea, verme en el otro. O sea, en la medida en que el otro esté bien, posiblemente yo esté bien. No voy a estar bien a costa del otro. Es un poco la diferencia, la filosofía, les digo, de esta escuela, que a mí me parece, la verdad, van a decir que exagero, pero la verdad, yo cuando leí todo esto me enamoré de esta propuesta. Y tengo que decirles que en un principio, voy a decir algo, así como hace rato, otra confesión. A mí no me había gustado mucho que los maestros de primaria hicieran todo. Yo quería que fuéramos los especialistas los que hubiéramos hecho la propuesta. Pero no, el gobierno decidió que fueran los maestros. Participaron en este proyecto 1,800 maestros. 1,800 maestros. Y cada quien de diferente manera. Los maestros de la Universidad Pedagógica también participamos, ¿sí? Los maestros de la escuela primaria participaron, o sea, todo eso es lo que me pareció maravilloso, me maravilló esa sinergia que se movió, que es lo que critican los críticos de la nueva escuela, que fue hecha por los maestros. Fíjense, o sea, por los maestros. No, al contrario, hay que darles el papel. La nueva reforma les da el papel a los maestros como agentes de cambio y transformación. Yo hasta que vi lo que hicieron los maestros, hasta que leí los libros, hasta que leí las propuestas, me maravillé con los maestros. Dije, es que de veras que los maestros todos, los de primaria, secundaria, los universitarios, todos
tenemos un cúmulo, una experiencia, y estos maestros que participaron lograron, muchos de ellos, ahorita vamos a ver que no todos flores, muchos de ellos lograron vincular el proyecto educativo, lo que se pretendía, con su comunidad. Hubo, no sé, a lo mejor ustedes los alumnos no están muy enterados, pero hubo unas vespertinas donde fueron los maestros que hicieron los proyectos a platicar cómo los hicieron. Y de nueva cuenta me volví a enamorar de este proyecto, ¿sí? Creo que es un proyecto que si se lleva a la práctica, que si se concreta, pues va a ser un cambio radical para la sociedad. La siguiente, por favor. Aquí, bueno, ya esto lo voy a pasar muy rápido porque yo supongo que más o menos lo van a ver o ya lo vieron. Los ejes que dan sentido al humanismo implícito en la propuesta, fíjense cuáles son los ejes. Inclusión. O sea, todos estamos. Pensamiento crítico. O sea, rechazo a las verdades absolutas. Interculturalidad crítica. O sea, que yo miro al otro. Igualdad de género. Los hombres no son más que las mujeres y hay otros géneros, ¿sí? Que hoy, pues ya son muchos, pero bueno, hay otros géneros. Fomento a la lectura y a la escritura. Eso es un eje que es fundamental. La educación estética, la experiencia estética. O sea, es algo que ya habíamos olvidado. Y la vida saludable. Es algo que así muy bien no se contemplaba en las otras reformas educativas. Yo creo que a lo mejor faltó un eje que era la filosofía. Finalmente, yo tengo una idea de que los seres humanos venimos a este mundo para estar bien y ser felices, ¿no? Y yo digo, ¿qué me permite darme cuenta de eso? Algunos elementos filosóficos me permiten darme cuenta de ello. La siguiente también está, les digo, estas ya las han de conocer o las paso rápido. La siguiente, por favor. Bueno, ¿cuáles son los campos formativos? Lenguajes, saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedad. Aquí, por ejemplo, entra historia del humano y lo comunitario. Por eso les digo, finalmente, eso que se rompe con las ciencias, con los conocidos, así con las disciplinas, no es tan cierto. Si revisamos los libros de secundaria, pues a eso los trabajaron muy poco y sigue siendo historia. Pero bueno, les digo esas las críticas que puedo ir observando. La siguiente, por favor. Bueno, la organización curricular, eso ya también lo han de saber, es organización inicial, preescolar, primer y segundo grado de secundaria, de primaria, tercero y cuarto de primaria, quinto y sexto, y primero y segundo, tercero, son las fases. Ya no estamos, hoy los alumnos, a mí me llama la atención que los alumnos ya se dicen, estoy en la fase 4. A mí me suena raro, ¿no? En vez de decir estoy en cuarto año, ellos dicen que están en la fase 4. Pero bueno, son nuevos lenguajes, hay que acostumbrarnos. La siguiente, por favor. Y esta siguiente imagen me gusta mucho porque de alguna manera representa, es como una condensación de todo lo que la vinculación de, los ejes y los campos, ¿sí? Esta flor cuando la vi dije, pues sí, así, claro, en términos de dibujito está muy bonito, llevarlo a la práctica es lo complicado. La siguiente, la diapositiva siguiente, por favor. La filosofía de la NEM, dice Marzarriaga, soñemos con asaltar el cielo. Él dio una plática aquí, por eso me atreví a ponerla, que me gustaría que la escucharan. Sí, en esa plática nos platica cómo se fueron concibiendo los libros de texto. Y de nueva cuenta, ya van 3 veces, escucho a ese señor y vuelvo a enamorarme de la nueva escuela mexicana. O sea, cuando digo enamorarme es que estoy creyendo en que puede hacer
esta propuesta educativa puede ser efectivamente un cambio, ¿sí? La siguiente, para darles tiempo. Sí hay preguntas, ¿verdad, maestro? Sí, Bueno, doctora, sí tenemos algunas preguntas. ok, por eso, miren, si queremos criticar a la reforma, no podemos, si revisamos concienzudamente los libros, no podemos dejar de observar lo disparejo de los libros, ¿sí? Con tantas cabezas pensantes y comprometidas en la elaboración de diversas formas de apropiaciones del modelo, los libros son un tanto disparejos, ¿sí? Si vemos el libro de múltiples saberes de quinto año, tiene un extenso índice, fíjense, compuesto por 77 temáticas, pero hay temas que están muy bien escritas para los alumnos, como por ejemplo, una que se llama, ahorita la encuentro. Bueno, están diferentes temáticas. La primera es el paraíso de Baja California, que más bien parece una guía turística un tanto repetitiva, con imágenes de surfistas demasiado estandarizados con el canon de belleza de la blanquitud. Fíjense, ¿sí? Después hablan de los cuadrados mágicos, que yo la verdad lo leí y no entendí nada, ¿sí? O hablan del diario del zoólogo, en un lenguaje demasiado infantilizado, y los ejemplos que ponen verdad dan pena. Hubo un momento que pensé que estaba leyendo un cuento mal escrito para niños de primer año. Este es el cuento. Poner patitos de plástico. Sí, aquí cuenta que en un barco chino en el mar se perdieron los patitos y ahí anduvieron nadando los patitos. Es el libro de quinto año. ¿Sí? Aparte está muy mal escrito. Sin embargo, hay otra problemática en la página 72 que se llama Imágenes para escuchar, oler y sentir. Es una maravilla ese texto, muy bien elaborado, muy clara la intención y muy bien definido. O sea, no se puede negar que los contenidos de los libros son disparejos, ¿sí? Y que eso hace que pierdan como, digamos, la primera impresión, que pierdan su peso, ¿no? Sin embargo, yo creo, y bueno, lo dijo Marza Arriaga en esa reunión que les platico, él dijo que los libros se van a volver a rehacer en las partes donde no están funcionando, que eso me parece genial, ¿no? La siguiente era positiva y ya vamos a terminar. Bueno, nos tiene que quedar claro que los libros a debate forman parte del modelo educativo que hace énfasis en lo humanista y en el trabajo de la comunidad. Y estos a su vez son reflejo del proyecto de sociedad del actual gobierno. Esta idea ya la dije, pero quiero que quede clara. Por lo mismo encontramos que la propuesta pedagógica de los libros plantea una lógica distinta a los anteriores. Plantea una visión de comunidad para resolver los problemas, y esos problemas son los que se abordan en la escuela, ¿sí? Esto para las mentes puristas es indigno, ya que los niños no van a la escuela a aprender a resolver problemas, sino a aprender cultura o gran cultura. Y aquí voy a contar una anécdota que me pareció maravillosa. Estaba yo en mi cubículo y vino un maestro, más o menos de 75 años, y me dice, oye, Julia, ¿que vas a hablar de la nueva escuela? Le digo, sí. Y me dice, oye, eso no está bien, de que los niños aprendan, que ellos inventen sus problemas. Ellos tienen que aprender lo que ya está hecho. Digo, perdón. O sea, es una visión de una escuela tradicional, o sea, el conocimiento como bloque. Y el maestro me vino a decir que defendiera esa posición. Yo le digo, por supuesto que no. Yo no estoy de acuerdo con tu posición. Para esas mentes puristas, el alumno tiene que aprender su bloque de historia, su bloque de matemáticas, etcétera, etcétera. Es innegable que el modelo educativo que cohesiona la nueva escuela mexicana presenta un cambio de rumbo entre la relación currículo, escuela y comunidad, así como en las formas de construir el conocimiento en los alumnos. Veamos, para empezar, el nuevo modelo ya no se basa en la enseñanza unidireccional, tradicional y memorística.
pero tampoco apuntarle a los valores del individuo y del consumo. Hoy el nuevo modelo educativo se basa en la enseñanza por proyectos y por campos formativos, ¿sí? En la enseñanza por proyectos, el alumno investiga, pero investiga los problemas de su comunidad para formular posibles hipótesis, lo que implica cambiar la posición del alumno y del maestro. El alumno es el que investiga y acciona. El maestro direcciona y coordina. Así, en el trabajo por proyectos se intenta problematizar con situaciones reales. Y la problematización finalmente es poder lo que vemos, convertirlo en un objeto de investigación. Fíjense qué maravilloso. Aquí luego los alumnos, ya a niveles avanzados, les cuesta trabajo pensar su tema de investigación. Y la problematización a hoy te las van a enseñar desde la primaria. Eso a mí me parece maravilloso. Pues, a ver, la última, bueno, estas ya son las conclusiones. La siguiente, por favor. Bueno, esto ya, estos son los proyectos que están en el libro de quinto. Todos estos, si los revisamos, son proyectos en general interesantes, ¿sí? Y que de repente a lo mejor a mí no me gustó, de repente estoy viendo heroínas, héroes, y luego mi cuerpo habla. Son las cosas que a lo mejor a las mentes cuadradas, y de alguna manera yo también en algunas cosas puedo ser cuadrada, pues a veces nos choca o no nos checa el modelo, pero hay que tener la mente flexible para poder aplicar esta nueva propuesta. Termino diciendo, como dije en una parte, hay de reformas a reformas, ¿no? Esta reforma, si se cumple, si se lleva práctico, vamos a tener una sociedad en unos 10 o 15 años, una sociedad diferente, una sociedad con un pensamiento crítico más desarrollado. Claro, si se lleva a la práctica, yo sueño y voy a hacer lo posible por contribuir a ese sueño. Yo desde mi trinchera, haciendo propuestas de material para que los maestros tengan materiales para la enseñanza de la historia, que es donde yo me especializo. Pues muchas gracias, hasta aquí la exposición de mi parte. Ahora me gustaría oír sus intervenciones, desde preguntas, puntos de vista que no estén de acuerdo conmigo. O sea, esto se trata de una plática, de un debate. Pues nada más, maestro, adelante. Gracias. Gracias, doctora Julia. Las ideas que aportó en su intervención son importantes para comprender el plan de estudios de la nueva escuela mexicana. Y efectivamente tenemos algunas preguntas. Solo le plantearé algunas, ¿sí? Y la primera es, si el profesor desarrolló su trabajo por mucho tiempo bajo competencias, ¿qué problemas debe resolver en la actualidad para trabajar por proyectos integradores? Enfoque de la nueva escuela mexicana. Esa sería una pregunta. Sí, aquí es bien importante, en el transcurso de la plática dije que es muy importante que tenemos que actualizar a los maestros. Uno, para empezar, yo como maestra yo misma como maestra tengo que flexibilizar mi pensamiento. Por ejemplo, cuando dije, ya no va a haber historia. ¿Y ahora? Yo que me he dedicado a ser enseñante de la historia, ¿qué voy a hacer? ¿Sí? Entonces, no, ya cuando vi la propuesta, no era tan así que ya no iba a haber historia, sino que simplemente iba a meter los contenidos históricos a problemas actuales. Lo que acabo de hacer es un ejemplo de ello, o sea, no me fui solamente al análisis de coyuntura, sino retomé de la historia lo que a mí me pareció relevante para explicar la nueva escuela. O sea, no hice un contenido, no hice un recorrido cronológico, sino alguno de los puntos. Entonces el maestro, para empezar,
tiene que flexibilizar su pensamiento. Dos, y aquí pues depende mucho de las acciones educativas. Las acciones educativas tendrían que estar apuntalando a actualizar al maestro para que sepa hacer esto. Pero no es tan difícil. Miren, yo quisiera hablar tengo unos sobrinos nietos de cuarto año y me platican lo que están haciendo porque quiero saber qué están haciendo. Y los maestros están aventándose a trabajar por proyectos. Y ellos mismos al principio les dijeron a los padres de familia que no sabían cómo hacerlo. Pero hoy que estoy viendo cómo lo hacen, lo están haciendo bien. Simplemente, ¿qué pasó con esos maestros? Pues de alguna manera dijeron, vamos a hacerlo y lo hicieron. A lo mejor no les va a salir bien en este primer año, a lo mejor van a tener muchos errores, pero se aventaron y los niños están trabajando por proyectos. Los niños de cuarto y quinto están trabajando por proyectos y los maestros en un primer momento dijeron que no sabían eso. Entonces, también es mucho esto de que la responsabilidad todo es del Estado. O sea, yo no sé, que el Estado me venga a educar, porque no, es responsabilidad de uno, ¿sí? Por ejemplo, aquí la rectora nos convocó a todos los maestros y 100 maestros solamente aceptamos la participación para empezar a diseñar material, ¿sí? Y tampoco yo sé cómo hacerle. O sea, de repente digo, ay, ¿cómo le voy a hacer? Pero tengo que leer los libros y ver cómo puedo diseñar una problematización, ¿sí? En este caso, de ética, ay, se me olvida, de naturaleza y sociedad, tengo que diseñar una problematización. Entonces, si lo vemos desde nosotros, está en nosotros, pero si lo vemos desde el Estado, efectivamente el Estado sí tendría que llevar a la práctica una política de actualización muy fuerte. Y si no lo hace, híjole, pues va a ser un costo muy, muy grande para la propuesta educativa. Y esto no lo digo yo, lo dice la experiencia de muchos países cuando llevan a cabo propuestas educativas y no se actualiza al maestro, se convierten en un fracaso. Eso sí me preocuparía, que el Estado diga, ya hicimos los libros, ya hicimos esto, y pues a ver, háganle como puedan. Yo estoy esperando que Marcia Riega, porque aquí se comprometió a mitad de este año sacar una propuesta de actualización nacional y para todo el magisterio. Eso es lo que podría decir al respecto. Con los elementos que aporta en esta respuesta, se responde en gran medida la siguiente pregunta. Se la planteo para si hay alguna idea que pudiese incluir. ¿Qué deben llevar a cabo las autoridades educativas para que la nueva escuela mexicana no quede en simple vuelta de tuerca en el actuar de los profesores? Finalmente, como dice usted, maestro, finalmente es una responsabilidad del Estado, ¿sí? Una responsabilidad del Estado. Fíjense que lo más grave sería que no ganara la 4T, porque entonces la política educativa cambiaría. Y todo este esfuerzo se iría al caño. Así como se fue al caño la educación socialista, que yo insisto, fue una muy buena propuesta para ese momento histórico. Esta es una muy buena propuesta para este momento, ¿sí? Entonces, pues aquí es un compromiso de nosotros los maestros. Yo siempre parto de lo que tenemos. Por ejemplo, aquí me dicen, ay, es que hoy después de la pandemia los alumnos vienen muy dispersos, no saben nada, son ignorantes. Digo, sí, eso es lo que tenemos. Y con ellos vamos a trabajar. Con lo que tenemos, no con el ideal de alumno, sino con lo que tenemos, ¿sí? Y entonces aquí, pues, yo ya viendo la pelotita, también es mucha responsabilidad de nosotros, los docentes, de ustedes, los jóvenes que se están formando, ¿no? Tener la mente flexible y abierta, fundamentalmente para y comprometernos.
De veras, o sea, yo parto de una idea y sí funciona. En la medida que me comprometo con mi comunidad, la comunidad regresa ese satisfactor, ¿sí? O sea, es lo que llamaba en la plática, es la otredad. En la medida que yo me veo en los otros, la comunidad regresa. Claro, si me veo a mí misma, pues nunca voy a salir de ahí. Series. Muy bien. Una última pregunta es muy específica y corresponde a uno de los campos formativos que mencionó, ética, naturaleza y sociedad. Eh, es un poco cerrada y de pronto se convierte en abierta. Dice, en este plan de estudios también se pretende desarrollar nociones o conceptos de segundo orden. De ser así, ¿cuáles son? Sí, o sea, ustedes saben cuáles los conceptos de acuerdo a una escuela, digamos, de investigación educativa, tenemos los conceptos de primer orden, ¿sí? Básicamente que son, en el caso de historia, es básicamente los conceptos y categorías históricas. O sea, yo manejo no es cierto, esos son los de segundo orden, conceptos y categorías históricas. ¿Sí? Por ejemplo, yo manejo procesos históricos. El proceso histórico implica diferentes acontecimientos y diferentes interpretaciones. Una categoría es un concepto de segundo orden es revolución. Pero para entender revolución, tengo que entender, ¿sí? ¿Qué es la revolución mexicana? ¿Qué es la revolución china? La revolución soviética. Mínimamente saber un poco de los hechos particulares, ¿sí? Para poder arribar a un concepto más complejo, ¿sí? Al concepto revolución. Y el planteamiento que hay, y digo, es que como todo, no acá, es una idea. Cuando leo los libros de secundaria, veo que no cuajó en secundaria. En secundaria volví a quedar igual casi que como estaba anteriormente, ¿no? Pero en ese sentido, digamos que miren, hoy hice un ejercicio con mis alumnos de discriminación. Los puse a que hicieran una encuesta. ¿Eres discriminado y por qué? Pero ¿cuál era mi meta? Aparte de que mandaran gráficas y supieran graficar, que construyeran la categoría. Y yo les dije, construir la categoría, no crean que es tan difícil, ¿sí? Y a partir de que ellos pusieron cómo se discrimina a la gente. Unos decían por mi aspecto físico, porque soy pobre, porque estoy gordo, o sea, ellos fueron poniendo las respuestas, pero luego a partir de ahí fueron construyendo las categorías, ¿sí? Ya de 20 respuestas, construyeron solamente 5 categorías en las que se englobaba todas las respuestas. Esos serían las de segundo orden. Entonces, cualquier enseñanza, de cualquier ciencia, implica el manejo de determinadas categorías. Ahora, esto no es fácil. Si ustedes lo ven, la prueba PISA, por ejemplo, que nos estuvieron aplicando, creo que la última, a ver si yo la última que revisé fue la de 2018 y un poco la de 2022, no sé si haya otra después. En la prueba PISA nosotros quedamos hasta abajo y precisamente donde tenemos los errores más graves es que no pasamos del pensamiento concreto al pensamiento abstracto, ¿sí? Entonces, en ese sentido, la escuela en México se queda en lo primario, en lo básico. No pasamos a que el alumno construya cómo se construye el conocimiento. Por eso hace rato en la plática decía que la nueva escuela quiere meterse a los modos de razonar, a los modos de pensar de las ciencias. Y esto es fundamental. O sea, yo no quiero formar historiadores. Vuelvo a insistir, hablo de la historia porque es lo que más manejo. Yo no quiero formar historiadores, pero sí quiero que manejen las formas del pensamiento, las formas de razonar del trabajo histórico, ¿sí? Y hasta donde yo pueda entender,
el nuevo modelo también intenta meterse a las formas en que se produce el conocimiento. Para mí eso es más importante que incluso conocer todos los acontecimientos históricos, ¿sí? Entonces ahí depende de, vuelvo a insistir, a decir la idea, hasta hace poco, nuestra escuela, nosotros fuimos formados solamente en el caso de historia para conocer hechos, no para construir categorías ni conceptos. ¿Sí? No, esas son las preguntas que plantearon. Damos por terminada esta parte de lo que es el protocolo. Y bueno, pues agradecerle su intervención, doctora Julia, y vamos a hacerle entrega de una constancia. Mientras colocan la constancia para darle lectura, los dejo con un poco de música. Gracias. La van a puntear. Después de que la constancia también se la sesión 3. Muchas gracias. Muy bien. No lo veo, veo muy chica la letra, pero lo intentaré, doctora. La Subsecretaría de Educación Superior, a través del Consejo Nacional de Autoridades de Educación Normal, la Dirección General de Educación Superior para el Magisterio y la Escuela Normal Rural General Matías Ramos Santos, a través de su Centro de Investigación de la Memoria e Historia del Normalismo en México y Latinoamérica, otorga la presente constancia a la doctora Julia Salazar Sotelo por su participación como ponente en el 5º seminario Fuentes, Memoria e Historia del sistema, ahí ya no, del normalismo en México y Latinoamérica. Firma el director de la escuela, José de Jesús González Palacios, y el doctor Jaler Arnulfo Morales Dueñas. Asimismo, el maestro Mario Chávez Campos. Felicidades, doctora, y bueno, muchas gracias. Allí tiene su constancia, luego ya se la hacemos llegar. Muchas gracias, y dejen decirles, me admiro por la cantidad de gente que hay en la plática, y qué lástima que estuve toda gripada. Dije, se grabó yo toda gripada, pero bueno. Muchas gracias. Estuvo muy bien, muy interesante sus ideas, y esperamos que esto ayude a los asistentes a seguir comprendiendo el plan de estudios. Estoy seguro que sí. Y bueno, el protocolo de esta sesión culmina. Solo les recordamos que la próxima sesión se desarrollará el 20 de febrero de 2024. El tema lo llevará a cabo el maestro Abelardo Carro. Agradezco su asistencia al seminario. Gracias, doctora Julia Sotelo. Buenas tardes a todas y todos. Y el Drive se está colocando en preguntas y respuestas para que todos los asistentes se registren. Gracias y que pasen buena tarde. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Buenas tardes, también.